¿Sabían que existe una duda muy recurrente con aquellos productores que tienen sus cultivos frutícolas de exportación o de carácter orgánico? Y es, ¿qué pasaría si encuentro un benéfico, así sea un individuo, ¿sí? Independientemente de su estado, si sea un ácaro o un insecto depredador o benéfico o un parasitoide dentro de mis frutos? Entonces, con base a esa pregunta, quédense en este video, les vamos a enseñar unos tips muy detallados y generalizados para que ustedes tengan o despejen esa duda que normalmente aparece con nuestros productores cada vez que van a incorporar dentro de su finca controladores benéficos para regular las poblaciones de las plagas. Quédense por favor y no se despeguen. Bueno, mis queridos guardianes del agro, con base a con el intro que acabo de hacer para saber, bueno, cómo hacer o cómo lidiar con ese tema de cero bichos, ¿no? En nuestra producción, sobre todo con nuestro producto terminado. En este caso, pues este cultivo en el que nos encontramos hoy, en un predio de arándanos, es comestible, al igual que cualquier otro frutal como la gulupa, al igual que cualquier otro frutal como por ejemplo la granadilla, el mangostino. Bueno, son tantos los cultivos que intentan trabajar de una manera más amigable con el medio donde se desarrolla este tipo de plantaciones y utilizando como tal estrategias más asequibles para el consumo humano, ¿sí? No podemos hablar en este caso de ornamentales, que por ende el control químico es uno de los controles más principales de esos cultivos. En el caso del arándano la cosa se invierte porque sencillamente es un producto comestible. Entonces, hacer un producto comestible, pues las exigencias de los mercados a nivel nacional e internacional pues también son más exigentes. Prohíben ciertas moléculas, prohíben como tal que hayan asperjado ciertos productos químicos, y lo que garantizan inclusive son soluciones alternativas no solamente para la salud humana, sino también para, venga, qué están haciendo en su predio para cuidar el agua, para cuidar las abejas. Están aplicando productos que se encuentran dentro de nuestras exigencias, porque para que lo sepan chicos, hay productos biológicos que no se pueden utilizar por su ingrediente activo. En el caso de algunas plantas o extractos como de las plantas del género Sófora, que son consideradas como fármacos, o su ingrediente activo o el compuesto, un metabolito secundario de esa planta es considerado como un fármaco. Entonces algunos países, o bueno, creo que toda la mayoría de países, sobre todo en la Unión Europea, pues tienen restringido aplicarlo, y si llegan a encontrar trazas de ese producto, pues sencillamente no aceptan este producto que se les porta a ellos. Entonces es como llegar a esa exigencia tal de que tenemos que sí o sí utilizar otras estrategias de manejo, y en este caso este cultivo pues las ha encontrado. La manejan de manera orgánica, la manejan con control natural como uno de sus principales pilares para el control de plagas, y el control biológico, ya sea también con entomopatógenos o con la introducción de enemigos naturales, como en este caso de ácaros depredadores. Entonces, normalmente cuando los productores van a agarrar un producto biológico o quieren incorporarlo dentro de su metodología de manejo integrado para el control de plagas, surge la duda siempre de que qué pasaría. ¿A ustedes les han pasado de que, listo, si liberamos estos benéficos, esos pueden llegar a estar en la fruta y ocasionarme algún de pronto perjuicio cuando hagan una inspección en el aeropuerto, cuando voy a dejar mis frutos como tal previamente empacados, y hay riesgo de que pueda aparecer de pronto este bichito aliado? Que qué ha pasado con nuestra metodología, si les ha pasado o no les ha pasado. Y realmente el motivo de este video es aclarar esa duda, esa inquietud. Normalmente cuando nosotros hacemos liberaciones de ácaros depredadores, estos bichitos por su biología ellos siempre van a estar enfocados es en el follaje, en este caso mayoritariamente por el envés de las hojas. En algunos casos, y lo he visto personalmente, también pueden estar en estados reproductivos como las inflorescencias.
mayormente porque ellos también son depredadores que subsisten o su dieta alterna o complementaria incluye el polen, ¿sí? Pero rara vez los encontramos en las bayas o en los frutos, en este caso en los cultivos de arándano, aunque puede ocurrir. Uno no puede decir que es que definitivamente no va a pasar. Sí puede pasar en un porcentaje quizás mínimo, no lo tenemos cuantificado, pero en fincas como esta no hemos tenido ningún inconveniente. Ya les voy a decir el por qué, y es una de las razones por la cual ustedes deben estar muy atentos para que esto lo tengan muy en cuenta en sus predios o en sus fincas en las cuales quieren desarrollar alguna metodología con algún benéfico que deseen, ya sea con un insecto o ya sea con un ácaro depredador, independientemente de la especie. Dentro de mi experiencia he dado con la casualidad de que muchos productores, muchos técnicos que trabajan con este cultivo, normalmente encuentran algunos benéficos en esta parte o en este orificio que se puede detallar. Listo, ahí lo pueden ver. A esto se le llama cáliz persistente, que es básicamente la formación de cuando el momento de que la flor ya es fecundada o ya es polinizada, ella empieza a formar su respectivo fruto o baya en este caso, ¿sí? Esta cicatriz o este orificio producido en la parte superior del fruto se le conoce como corona o se le conoce también como cáliz persistente, que es como el vestigio de lo que una vez fue la flor y que posteriormente pues se convirtió en un fruto previamente madurado y que ya ha cumplido con su fase de llenado. En estos pequeños orificios normalmente se esconden muchos enemigos naturales. Como les decía, hay ingenieros que me han mostrado fotos, ya ahorita les vamos a referenciar algunas tomas, donde encontramos no solamente uno que otro ácaro depredador, de hecho de otras especies, sino también algunos estados móviles o estados quiescentes, por ejemplo insectos benéficos como las crisopas, que utilizan estos espacios como refugios alternos para cumplir su etapa y posterior desarrollo para cumplir su fase madura. En este caso, no sé si alcanzan a apreciar, tenemos a un famoso ácaro del torbellino, que es un benéfico que normalmente encontramos acá en cultivos orgánicos de arándano. Este benéfico es muy importante y aparece de manera natural en los cultivos, y como podemos ver ahí se encuentra cerca pues de esta valla, cerca de la corona que estábamos especificando, y donde normalmente este espacio, este orificio pues no solamente lo utilizan ellos, sino también lo utilizan otros benéficos como las crisopas. A veces encontramos también Balaustium, a veces encontramos diferentes artrópodos benéficos, a veces también plagas como trips que normalmente aparecen no solamente en los frutos sino en las inflorescencias, ¿sí? De igual manera, como veníamos hablando, pues el proceso que se lleva a cabo tanto en cultivo al momento de la cosecha como en post cosecha, que es ya el empacado o más bien el proceso de calidad o el producto terminado, el empaque final de este producto comestible, pues ya se encarga de hacer como tal su respectiva limpieza, su respectivo proceso, pues para garantizar a cada uno de los clientes que el fruto pues por ende va libre independientemente del bicho que sea bueno o sea malo. En la gran mayoría de fincas de arándanos, si no es que en todos los cultivos, el proceso de la cosecha del fruto tiene como tal unos varios parámetros. Sin embargo, lo que voy a hacer es como generalizar varios tips para que ustedes lo tengan en cuenta, ya sea que están interesados en montar un cultivo de arándanos o aquellos productores que ya tienen como tal montado su sistema, sea bajo cubierta o sea a la intemperie. Normalmente en el proceso de la cosecha, los operarios tienen como tal una serie de condiciones de asepsia en la que deben garantizar de que no haya productos contaminados, de que ellos cuando hagan su respectiva cosecha pues tengan sus implementos como una canastilla, que tengan sus guantes, que tengan su cofia para protegerlos de cualquier cabello que se les vaya a escapar ahí al momento de cosecharlas. Tienen inclusive un esquema donde normalmente, o una especie de plantilla donde básicamente cosechan los frutos y lo van separando de acuerdo al calibre, que eso es importante, es como la primera selección dentro de este tipo de cultivos,
y posteriormente cuando reúnen una serie de características definido por el supervisor, que está como tal en el número de camas determinadas y dependiendo de la cosecha que haya en las plantas, ellos lo dejan básicamente en un sitio como en un acopio, donde posteriormente se encargan de hacer la respectiva selección con base al calibre, y con ello pues van a ser empacados previamente aquí en el cultivo. Aquí mismo en el cultivo se hace el empaque con una especie de estuche o un porta plástico que va separado pues de acuerdo pues a una cantidad o de acuerdo pues a un peso. Ellos muchas veces tienen báscula, hay fincas donde no tienen la báscula, pero es como un tip básico del cómo hacen la cosecha como tal de este fruto. Por otra parte, pues los operarios tienen que garantizar de que la fruta esté lo más sana posible. Es como una percepción muy visual, de acuerdo a la capacitación que les haga el área técnica o el supervisor a cargo. Y lo que ellos hacen es como tal, en resumidas cuentas, es seleccionar, ir seleccionando como tal esos frutos, ir descartando lo que ellos consideran como nacional o frutos que no cumplen con la calidad exigida, sea porque tengan algún defecto, estén arrugados o inclusive pues algunos que de pronto estén afectados por enfermedades. En lo posible no lo cogen, ¿sí? Sino que ellos garantizan de que todo el tiempo estén con un pequeño tarrito de agua para irse lavando brevemente las manos y para cumplir con la asepsia definida por el predio. Entonces, con base a ese primer proceso, entonces lo que hacen es ese pequeño empacado, que son otras personas encargadas de ellos. Como bien les decía, pues ellos cumplen como tal con su lineamiento. Y por último, pues este tipo de frutas ya cuando está previamente empacado, quizás pesado, entonces en el área de post cosecha, que es como la parte final donde se encuentra este, este tipo de proceso en este cultivo, pues ahí se encarga como tal de definir básicamente la calidad, ¿sí? De reauditar, por decirlo así, o reasegurar de que efectivamente el fruto cumpla con el calibre detallado, que en la bandejita no pueden ir, por ejemplo, varios calibres mezclados, sino tiene que ser homogéneo en lo posible. ¿Sí? Garantizar que el peso sea el adecuado, hacen el proceso de etiqueta, hacen un pequeño lavado, ¿sí? No agresivo. ¿Y por qué se los cuento? Porque en este tipo de frutos, en las bayas, existe una especie de capita llamada bloom. Aquí le decimos bloom, tiene otro término y ahorita les voy a comentar porque se me fue la paloma como le dicen el otro término. Pero básicamente es como una capita cerosa, inclusive casi que blanquecina, que lo que hace es proteger la baya o el fruto de que se deshidrate o inclusive aún en condiciones frigoríficas. O sea, es decir, que de pronto en condiciones de congelamiento para preservar la fruta mucho más tiempo. Entonces, las fincas que sí tienen mucho cuidado, como en este caso, de este tipo de protección natural del fruto, pues lo que garantizan es que no se les va a hacer un lavado muy agresivo para quitarles el bloom, inclusive en las aspersiones por esa misma razón hacen sus aplicaciones, pero teniendo en cuenta pues que la cobertura no dañe como tal esa capa cerosa y que de una u otra manera garantice con esa calidad hacia los sitios de destino, ¿no? Y bueno chicos, con base a esta metodología muy general podemos decir varios aspectos y los voy a definir como dos tips importantes, más una ñapa o un bonus extra del por qué los benéficos, independientemente del bicho que sea, no puede hacer una limitante para trabajarlos en el control de plagas, específicamente en arándanos, pero también en otros cultivos de exportación, como les mencionaba, ¿sí? Como en gulupa, en arándano, en mango, etcétera. El primer tip es básicamente porque con la manipulación, si bien que no es excesiva sino delicada, sobre todo por lo que les acabo de comentar, lo que pasa con esa capa cerosa del arándano, es que al momento en que hacen la cosecha y posterior a lo que hacen en el proceso de empaque dentro del mismo centro de acopio, dentro del invernadero o el sitio, básicamente es muy probable de que las personas pues hacer esa primera inspección, lo primero que vean, sea impureza, sea algún otro bichito, lo descarten, ¿sí? Lo vayan sacando, lo vayan sacudiendo, lo vayan dejando aparte con ayuda de un pincel o con ayuda de otro instrumento que sencillamente lo remueva sin afectar al fruto, sin maltratarlo
y sin llegar a de pronto a quitarle ese bloom, esa capa cerosa del mismo fruto. Hacen un pequeño lavado no muy agresivo, pues para garantizar de que de pronto no se le quite un poco la suciedad recolectada en campo. El segundo tip básicamente es muy similar, ya sin embargo es como en el área de post cosecha, donde el producto terminado sencillamente cumple ya con los estándares de calidad definidas por la finca, definidos para los clientes a los cuales pues van a vender este producto en su previa bandeja, en su previo etiquetado. ¿Sí? Allá le hacen el proceso también de criogenización o de temperatura baja para mantener como tal la turgencia del fruto. Es por eso que yo hago el énfasis de que un benéfico, independientemente de cuál sea, no tolera unas temperaturas bajas como los que se manejan en cuarto frío. ¿Sí? Y eso es algo que también es muy similar en cultivo de flores, donde inclusive los cuartos fríos pueden llegar a una temperatura por debajo de los 4 grados Celsius o menos. ¿Sí? Entonces ahí ningún organismo relativamente puede sobrevivir, se deshidrata o sencillamente, como les mencioné en el tip anterior, con la manipulación que trae desde el cultivo y desde que llega la post cosecha, el aseguramiento de calidad y todo lo que eso influye, pues relativamente es muy alta la probabilidad de que no encontremos ningún benéfico o ningún estado, ninguna etapa ya sea inmadura o móvil de estos aliados que nos ayudan para mitigar las plagas y que por algunas razones de la vida, porque sabemos que trabajamos con seres vivos y no trabajamos con una fábrica de tornillos, pueden llegar a aparecer, pero no ocasiona como tal una afectación para nuestros clientes finales, o en este caso para la finca, para sus clientes finales a las cuales pues les venden o les aseguran un producto de calidad. Y bueno chicos, nuestro tip o ñapa es básicamente que si los productores llegan a encontrar algún benéfico como una pupa de crisopa o algún ácaro depredador, sea de la especie que sea, normalmente pues retírenlo con mucho cuidado, utilicen un pincel fino. Normalmente les aconsejo los que denominamos acá específicamente es como pelos de Marta, se llama así. Es un pincel con unas cerdas bastante suaves, muy finas, que nos ayuda básicamente a removerlo con mucha facilidad sin necesidad de hacer golpeteos a la fruta y de maltratarla. Y garantizamos de que el bichito, pues si es un benéfico, pues sencillamente lo utilicemos y lo dejemos nuevamente en nuestra plantación. Lo mismo pasa si encontramos una pupa de crisopa que es mucho más grande. La idea es retirarlo con mucho cuidado, sin ir a estrujarla, sin ir a dañar, para que de una u otra manera pues no lo maltratemos. Ya si encontramos normalmente una plaga como una cochinilla u otra indeseable en nuestro fruto, normalmente pues esa fruta es descartable. En la mayoría de casos, dependiendo pues de la cantidad de individuos o dependiendo también del daño que tenga el fruto. Y eso iría como tal básicamente al compost. Y bueno chicos, espero que les haya gustado este video, que me parece importante referenciarlos y el cual pues surge a raíz de algunas dudas de unos clientes nuevos que se quieren adherir a nuestro programa de benéficos. Con mucho gusto estaremos compartiéndole muchos más tips, algunos consejos y sugerencias de acuerdo a lo que ustedes mismos han comentado. Por favor denle like a este video, síganse notificando, suscríbanse para los que ven por primera vez este tipo de videos, de los cuales estamos referenciando no solamente ese pequeño tips, sino varias cosas interesantes a raíz del manejo integrado de plagas con énfasis hacia el control biológico y natural. Que tengan un feliz día.